Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, donde vamos a hablar acerca de los orígenes de Israel, del verdadero Israel de la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a este pueblo del que tanto se ha hablado, sobre todo últimamente en las noticias se habla mucho acerca de este pueblo de Israel, de esta nación en el Medio Oriente. Sí, esa es parte de la tierra que Dios les prometió al pueblo de Israel, pero vamos a ver de dónde viene este nombre Israel, cómo es que se dio este nombre, qué significa este nombre, quiénes son, de dónde vienen, cuál es la relevancia y dónde están el día de hoy, dónde está este pueblo el día de hoy. Han quedado, han sido dispersados, se han perdido. ¿Qué ha sucedido con ellos el día de hoy? Y después vamos a ver qué papel tiene esto en la profecía, en lo que está por venir, porque la palabra de Dios nos dice los acontecimientos que sucederán en el tiempo del fin. Y para comenzar vamos a ir al libro de Génesis, y como preámbulo vamos a hablar un poquito acerca de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Fue alguien que Dios usó de manera muy especial. Y de hecho es el padre de las tres más grandes religiones del mundo, del cristianismo, del judaísmo y del islam. Porque todos ellos, en realidad, los que empezaron estas religiones, fueron hijos de Abraham, son descendientes directos de Abraham. Abraham abarca muchísimos pueblos de los que hoy cubren la tierra. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios cuando Dios empezó a trabajar con Abraham y con su esposa Sara. Y vamos a ver algo muy interesante porque vemos que Dios llama a Abraham, y todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Y Abraham, él escuchó a Dios, Dios se le apareció a Abraham. Y Dios empezó a trabajar con él, empezó a hablar con él. Y le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela a una tierra que él le iba a mostrar, que él le iba a dar a sus descendientes. Y Abraham, como podemos ver en Hebreos, es el padre de la fe, porque él obedeció lo que Dios le instruyó que hiciera. Y esto es una lección muy importante para nosotros, porque cuando nosotros queremos que Dios abra nuestros ojos, conforme Dios nos va enseñando y nos va mostrando cosas en su palabra y va abriendo nuestros ojos y nos empieza a llamar, tenemos que empezar a obedecer las cosas que Dios dice, las cosas que están claramente establecidas en su palabra. Cuando él sale, entonces, llama a Abraham y a su esposa Sarai. Se llamaba Sarai antes de que Dios le cambiara el nombre. Vamos a ver que eso es algo muy importante, sobre todo también cuando estamos hablando de los orígenes de Israel, porque Israel no fue un nombre que una persona le diera a otra al nacer. Vamos a ver que este nombre fue dado precisamente por Dios, y exactamente como Dios les cambió el nombre a Abraham y a Sarai. Pero Dios le dice a Abraham que él va a ser padre de muchas naciones, que va a tener una descendencia muy grande y que de él saldrán reyes, y que multiplicará a sus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y esto es algo muy importante porque les da dos diferentes ejemplos, significan cosas diferentes, después lo veremos, pero le da esta promesa, le dice: si me obedeces, si caminas conmigo, si guardas mi pacto, yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar en gran manera. Y en la historia lo que sucede, bueno, tiene a su esposa, a Sarai, y después van vagando, ¿verdad? Van a donde Dios le iba a mostrar esta tierra a Abraham. Pasan una serie de eventos, terminan en Egipto, ¿verdad? Y cuando terminan en Egipto, a Sarai es tomada, porque era una mujer muy bella, es tomada para el harén del faraón. Dios protege a Sarai del faraón de Egipto. Y después les dicen que se vayan cuando el faraón descubre que en realidad no es su hermana, porque había dicho a Abraham que era su hermana, que Sarai era su hermana. Los echan de Egipto y les dan a una sierva egipcia con ella. Esta sierva se llama Agar. Y la sierva se va, ¿verdad? Se va con Abraham y con el pueblo de Abraham. Y son expulsados de Egipto. Les dicen que se vayan y vuelven otra vez camino de Canaán, rumbo a esa tierra que Dios les había dicho que les iba a dar. Y después a Sarai se le ocurre una idea
de darle a Abraham, porque ella no podía tener hijos, ella era estéril, y entonces le da a su sierva Agar como concubina para que ella pudiera concebir, pero que diera a luz sobre las rodillas de Sarai, para que ese hijo fuera de Sarai. Esa era la costumbre, que se podía tener como una madre de surroga el día de hoy, ¿verdad? Que es lo que sucede. Pero cuando estaba embarazada Agar, ella trata de huir porque era mucha la tensión entre Sarai y Agar, entre la sierva y su señora. Lo podemos leer en Génesis 10. Se le aparece un ángel de Dios a Agar, a esta sierva egipcia, y le dice lo siguiente cuando estaba huyendo de Sarai, ya se había ido del campamento. En el versículo 10 de Génesis 16 dice: y el ángel del Señor le dijo: multiplicaré tu semilla excesivamente, así que ellos no serán contados a causa de la multitud. Y el ángel del Señor le dijo: he aquí tú estás con hijo y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y será un hombre salvaje, su mano será contra todo hombre, y toda mano de hombre contra él, y él vivirá en la presencia de todos sus hermanos. Entonces aquí vemos que Dios considera a este hijo de Abraham y le pone el nombre. Dios le dice, el ángel le dice, ¿verdad? Dios le dice a través de este ángel a Agar que su nombre va a ser Ismael, porque es un hijo varón y se llamará Ismael, y así lo hizo Abraham, le creyó a Agar, porque se le apareció este ángel del cielo que le dijo: vuélvete a tu señora. Le dijo: no te vayas. Y le dijo: he oído tu clamor, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar, va a ser una gran descendencia. Y dice que será un hombre salvaje, su mano será contra todo hombre, y todo hombre, la mano de todo hombre contra él. Ismael son los descendientes del pueblo árabe. Los árabes son los descendientes de Ismael. Y dice que iba a haber una gran descendencia, y esto es precisamente lo que sucede el día de hoy con el pueblo árabe. El pueblo árabe es una descendencia muy muy numerosa. Dice que no serán contados a causa de la multitud. Son millones y millones de personas en todos estos países árabes que son los descendientes de Ismael. Ellos mismos, los pueblos árabes, ellos mismos lo declaran. La diferencia está en que ellos declaran que el hijo de la promesa a Abraham era Ismael, y no reconocen a Isaac. Vamos a ver esto en un momento más. En el siguiente capítulo de Génesis, en el capítulo 17, Dios vuelve a aparecérsele a Abraham. Y aquí le dice varias cosas que vamos a leerlas porque son muy, muy importantes en estudiar, en entender los orígenes de Israel, del pueblo de Israel. En el versículo 1 de Génesis 17 dice lo siguiente: y cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto, y haré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré excesivamente. Aquí vamos a hacer una pausa porque es importante ver que Dios se le aparece a Abraham y le dice quién es. Le dice que Él es el Dios Todopoderoso. Se está dando a conocer a Abraham por quién Él es, y le dice: camina delante de mí y sé perfecto. Y es muy interesante cuando vamos a Mateo 5:48, al último versículo de Mateo 5, donde Jesús dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso es algo maravilloso de ver cómo concuerda perfectamente lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aquí mismo, quien vino, porque dice la palabra se hizo carne, es la palabra de Dios. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo esto. Le dijo que caminara delante de él y fuera perfecto, pero le estaba diciendo quién él era. Y le dijo que iba a hacer su pacto. Dice: haré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré excesivamente. Y esto es lo que ha sucedido el día de hoy. Pero vamos a ver lo que le promete en el versículo 4, bajando al versículo 4 aquí mismo en Génesis 17. Dice: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y tú serás un padre de muchas naciones.
ni tu nombre será más llamado Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he hecho un padre de muchas naciones. Y te haré excesivamente fructífero, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu semilla después de ti en sus generaciones por un pacto perpetuo, para ser Dios a ti y a tu semilla después de ti. El pacto es que Dios lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar, iba a hacerlo muy fructífero, y dice, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y esto es muy importante cuando estamos estudiando los orígenes de Israel, porque es de lo que hablábamos también los episodios anteriores acerca de la guerra de Israel, que vamos a continuar hablando del conflicto que está ocurriendo en el Medio Oriente, pero esta nación de Israel está en ese lugar, está en parte de ese territorio que Dios le prometió a los descendientes de Abraham, pero le dice que iba a ser naciones, plural, y reyes, plural. No solamente una nación como declaran el día de hoy, que esa es la nación de Dios o que ese es el país de Dios. No, muchas naciones y reyes, y varios reyes. Y esto lo vamos a ver más adelante al estudiar la identidad de Israel hoy en día, porque estos pueblos no han desaparecido. No han desaparecido, ahí están. Y no son solamente los judíos que están en esa tierra, en el Medio Oriente, ahí al oeste del Jordán. Pero dice que iba a establecer ese pacto para que fueran ellos el pueblo de Dios. Y dice un pacto perpetuo por todas las generaciones, perpetuamente, que no dejarían de ser, estuvieran donde estuvieran, varias naciones y varios reyes, no iban a dejar de ser el pueblo de Dios. Pero vamos a ver qué sucede. En el versículo, bajando el versículo 15, aquí mismo, en el mismo capítulo 17 de Génesis, dice, y Dios le dijo a Abraham, en cuanto a Sarai tu esposa, no llamarás su nombre Sarai, sino su nombre será Sara, y la bendeciré, y te daré un hijo también de ella. Sí, la bendeciré, y ella será madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Y Abraham cayó sobre su cara y rió, y dijo en su corazón, ¿será un niño nacido al que tiene 100 años de edad? Y Sara, quien tiene 90 años de edad, dará a luz. Aquí hay algo bien interesante. Vamos a hacer una pausa porque son dos cosas que hay que notar. Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. ¿Por qué? Porque dice, te he hecho un padre de muchas naciones. Y eso todavía no sucedía. Pero Dios a veces habla así las cosas como si ya hubieran sucedido. Dice, te he hecho. Ya es un hecho. Las promesas de Dios, cuando Él las da, son un hecho. Son un hecho. Si nosotros cumplimos nuestra parte del pacto, por supuesto, porque también Abraham tenía que ratificar este pacto que Dios estaba haciendo con él. Pero también a Sara le cambia el nombre. Entonces aquí vemos dos ejemplos de cambio de nombre que tiene todo que ver con el origen de Israel. Porque también Israel es un nombre nuevo que Dios le dio, vamos a verlo más adelante, a su siervo Jacob. Pero aquí le está cambiando el nombre a Sarai y le dice ya no será Sarai, que significa princesa, ¿verdad? Sino Sara, una reina, dice, porque será madre de naciones y reyes de pueblos saldrán de ella. Entonces vuelve a decir naciones y reyes en plural, no es solamente la nación de Israel y no iba a ser solamente el reino de Israel, como sabemos después se dividió el reino del norte y el reino del sur de Israel y de Judá. Más naciones iban a ser más naciones, los descendientes de Abraham y de Sara, con sus nombres nuevos, Abraham y Sara. Y estos nombres reflejan eso, padre de naciones, madre de naciones, varias naciones y varios reyes iban a salir de él. Pero dice que ya te he hecho, lo dice como ya lo da por hecho. Y vemos la reacción de Abraham, cayó al suelo y se rió, diciendo, ¿cómo es posible? Porque él ya tenía 100 años, ¿verdad? Ya tenía, bueno, ahí tenía 99 años, pero ya estaba casi de 100.
Y ya prácticamente le dice, de 100 años va a tener un padre, un hijo. Y Sara, que tiene 90 años, era 10 años menor que él, pero ya a esas alturas, de 100 y de 90 años, no hace mucha diferencia. Dice, dará a luz, porque eso es un milagro, verdaderamente, incluso físicamente. Pero vamos a ver qué le dice Abraham a Dios en el versículo 18, aquí mismo. Y Abraham le dijo a Dios, oh, que Ismael pueda vivir delante de ti. Y Dios dijo, Sara tu esposa ciertamente te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac. Y yo estableceré mi pacto con él como un pacto eterno, y con su semilla después de él. Y en cuanto a Ismael, te he escuchado. He aquí, lo he bendecido y lo haré fructífero, y lo multiplicaré excesivamente. Él engendrará 12 príncipes, y lo haré una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac, a quien Sara te dará a luz en este tiempo establecido en el próximo año. Entonces aquí le da la promesa, que la promesa va a ser a través de un hijo que va a tener de Sara, de su esposa, que será madre de naciones. Entonces le dice, no, porque Abraham piensa físicamente lo que habían acordado, pensó que lo que habían acordado él y Sara iba a ser el plan de Dios, que Ismael pueda vivir delante de ti. Pero eso no es lo que Dios quería. Dios le dijo, no, Sara te va a dar un hijo a ti. Y es más, le vas a poner su nombre Isaac, que significa risa. ¿Por qué? Porque Abraham se rió. Y porque después también se le aparece, el ángel del Señor se le aparece a Abraham y a Sara y les dice lo mismo, ¿verdad? Y Sara también se ríe. Sara también se ríe. Entonces se rieron los dos, pero el nombre que Dios le da es risa. Risa es lo que significa Isaac, pero a ambos, a Ismael y a Isaac, Dios les dio su nombre, les dijo cómo le iban a poner, que iba a ser un varón. Y después le dice aquí claramente a Abraham que Ismael también será bendecido, que a él también iba a ser multiplicado excesivamente, que iba a ser fructífero y que iba a engendrar a 12 príncipes y que iba a ser una gran nación. Pero le dice, pero estableceré mi pacto con Isaac. El pacto que hizo Dios con Abraham va por la línea de Isaac, no de Ismael. Y le dice que Sara le dará a luz en ese tiempo establecido el próximo año. O sea que todavía no concebía Sara. Pero que a ese tiempo, el siguiente año, iba a tener un hijo varón y que su nombre iba a ser Isaac. Entonces Dios está involucrado en las vidas de todos ellos, cambiándoles incluso el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, diciéndoles los nombres de los hijos que van a ser los descendientes y las bendiciones que Dios tiene para ellos por ser hijos de Abraham. Ambos Ismael e Isaac. Y vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Porque esta es la historia, ¿verdad? Este es el comienzo, estos son los orígenes de Israel. En Génesis 25 nos dice qué sucede con Isaac después, ¿verdad? Primero sí manda a Ismael lejos cuando es un muchacho. ¿Por qué? Porque ya la relación ya estaba muy tensa y entonces Sara le dice a Abraham que los despida, que los mande lejos. Y con todo el dolor de su corazón lo hace porque Dios le dijo que eso era lo que había de hacer, que escuchara a Sara en ello, ¿verdad? Cosa que no sucedió la primera vez que Sara tuvo esa idea de darle a la concubina, pero después sí, los manda lejos y ya después continúa solamente en Abraham y Sara con su hijo Isaac. Después ya vamos a ver lo que sucede. Sabemos la historia, ¿verdad? Que Abraham manda a uno de sus siervos, ¿verdad? A buscar una esposa porque le dijo a Abraham que tomara de las hijas de los parientes del lado de su madre. Y fue a Siria a buscar, ¿verdad? Bueno, él no fue, pero mandó a su siervo a buscarle una esposa. Y después el siervo le trae a Rebeca, hija de Betuel, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice aquí en Génesis 25, en el versículo 20. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó a Rebeca como esposa, la hija de Betuel, el sirio de Padán Aram, la hermana de Labán, el sirio.
E Isaac oró al Señor por su esposa, porque ella era estéril. Y el Señor lo oyó, y Rebeca, su esposa, concibió. Y los hijos luchaban juntos dentro de ella. Y ella dijo, si esto está bien, ¿por qué estoy de esta manera? Y ella fue a consultar del Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones están en tu vientre, y dos clases de pueblos serán separados desde tu vientre. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Y cuando sus días para dar a luz fueron cumplidos, he aquí, mellizos estaban en su vientre. El primero salió rojo, como una prenda peluda por todo lado, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, y su mano agarrada del talón de Esaú, y su nombre fue llamado Jacob. E Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces aquí vemos el comienzo de Israel. ¿Por qué? Israel es este Jacob, es este suplantador, el que viene agarrado del talón de su hermano. Y su hermano el mayor es Esaú. Es Esaú, es velludo, rojo por todos lados. Y no tenemos tiempo de ir ahorita para allá a mostrar todo esto, pero los descendientes de Esaú terminan siendo los descendientes de Esaú son los turcos, ¿verdad? Ese pueblo que también son hijos de Isaac, pero vamos a ver cómo sabemos la historia de Jacob. La historia de Jacob, que no solamente está agarrado del talón, sino que después le quita la primogenitura a su hermano. Su hermano era cazador y venía cansado del campo, ¿verdad? Y este día tenía un plato de lentejas y quería que le diera ese plato de lentejas a su hermano. Le dijo, bueno, si me das la primogenitura, está bien, te doy el plato de lentejas. Jacob era muy hábil y muy engañador también. Pero le dio eso y entonces tomó la primogenitura de su hermano. Al final, él también se disfraza de su hermano, porque Esaú era el mayor, y fue delante de su padre Isaac a pedir la bendición de él. E Isaac, como ya era muy viejo y ya no veía, lo bendijo y le dio la bendición del primogénito. Entonces, Esaú se enfureció y buscaba matarlo a Jacob, por lo que Jacob le había hecho. Y su nombre, el mismo nombre de Jacob, significa suplantador, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Entonces, años después Jacob tiene que huye, va a la casa de Labán, se enamoró de una de las hijas, trabaja 7 años como esclavo porque llegó sin nada. Después al engañador lo engañan, Labán le da a la hija mayor porque engañándolo, ¿verdad? Pensando que él tenía a la menor de la que se había enamorado, ¿verdad? Le dio a Lea en lugar de Raquel. Lo engaña y después le dice, sí, pero sírveme otros 7 años y te quedas con las dos, ¿verdad? Y te la doy pronto, no te tienes que esperar los 7 años. Termina así. Entonces después ya por fin tiene que salir de ahí, de donde estaba con Labán. Se tiene que salir para establecer su propio campamento. Él le había hecho muchas trampas. Al final Dios lo bendice y lo trae de allá, ¿verdad? Y cuando viene de regreso, es entonces cuando va a enfrentarse a ver de nuevo a Esaú. Tiene que pasar por el territorio y a Esaú le avisan que viene su hermano y hay una gran tensión porque el hermano todavía está enfurecido y tenía la intención de vengarse de lo que su hermano le había hecho, de matarlo. Pero vamos a ver lo que sucedió esta noche antes de eso. Obviamente no lo mató. Obviamente Dios intervino en la situación, pero vamos a ver esa noche antes. Hubo un suceso muy importante en Génesis 32. Él divide los campamentos y hace un campamento con una de sus esposas y el otro con la otra y dice, bueno, lo voy a mandar uno por un lado y otro por otro para ver si por lo menos uno de ellos sobrevive, aunque me maten a mí, o maten a uno de los campamentos, pero no maten a los dos. Y entonces vamos a ver lo que sucede aquí en Génesis 32, el versículo 24, dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó ahí con él hasta el amanecer del día. Y cuando el hombre vio que él no prevalecía contra él, le tocó el hueco de su muslo. Y el hueco del muslo de Jacob se dislocó mientras luchaba con él. Y él dijo, déjame ir, pues el día amanece. Y Jacob dijo, no te dejaré ir excepto que me bendigas. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Y él dijo,
tu nombre no será más llamado Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres y has prevalecido. Y Jacob preguntó y dijo, te ruego, revela tu nombre. Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y él lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre del lugar Peniel, diciendo, porque he visto a Dios cara a cara y mi vida es preservada. Entonces aquí es el origen de Israel. Aquí Jacob lucha con Dios, porque dice que Dios vio a Dios cara a cara, y no le dijo el nombre, no le reveló el nombre, pero él estaba luchando con Dios y él lo sabía. Jacob lo sabía, que era Dios con quien él estaba luchando, luchó con Dios y con el hombre y había prevalecido. Y vamos a ver, el nombre de Israel significa Dios prevalece, y le puso el nombre de Israel a Jacob, justo como se lo había cambiado a Abraham, justo como se lo había cambiado a Sarai también. Entonces Dios le cambia el nombre a Jacob, en lugar de ser suplantador, el nombre es Dios prevalece. Y vamos a ver ahora en Éxodo, porque él bendijo mucho a Jacob, y con estas dos esposas y sus concubinas tuvo 12 varones, y tuvo también una hija llamada Dina. Pero estos son los nombres de los hijos de Israel. En Éxodo 1 los enumera Moisés en el versículo 1, donde dice, y estos fueron los nombres de los hijos de Israel, quienes entraron a Egipto. Todo hombre y su casa vinieron con Jacob: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 almas, pues José ya estaba en Egipto. Entonces, si tomamos, estas son las 12 llamadas 12 tribus de Israel. Son los 12 hijos varones de Israel, que era Jacob, y fue Rubén, Simeón, Leví, como ya lo leímos, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín. José también, pero José ya estaba en Egipto, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entonces ellos son los hijos de Israel. Estas son las 12 tribus de Israel. Este es el origen del pueblo de Israel. Es importante entender esto porque hay profecías que hablan acerca de cada una de estas tribus y lo que iba a suceder y lo que va a suceder en el tiempo del fin. En otro episodio las estudiaremos. Por ahora vamos a dejarlo aquí. Hemos visto el origen de Israel, hemos visto cómo Dios les ha cambiado los nombres y los nombres tienen significado. Y Jacob es el a quien Dios llamó Israel y le dio 12 hijos, y muchas naciones y muchos reyes iban a salir de su descendencia. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.